versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a haber disensión entre los judíos por estas palabras. Muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí. ¿Por qué le oís? Decían otros, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y es la cuarta, como ya les mencionaba, declaración del Señor. Yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor, por lo menos en dos ocasiones lo menciona ahí en el versículo 11, en el versículo 14. Y cada una de estas declaraciones del Señor le añade una cualidad o le añade alguna cosa que como el buen pastor, Él hace en favor de sus ovejas, ¿sí? Y hermanos, solamente para un pequeño resumen de cada una de estas declaraciones es que Jesús dice, yo soy el buen pastor, tiene las mismas cualidades que las tres anteriores, ¿sí? Las mismas cualidades, no cambia en ningún sentido, solamente cambian las palabras, solamente cambia quizás las funciones del Señor, pero son las mismas cualidades. Y por lo menos noté tres, que el Señor siempre dice, yo soy, y Él habla siempre en primera persona, ¿sí? Nadie más, como ya lo hemos recordado, puede decir, yo soy, solamente el Señor. La segunda cualidad que tienen estas tres que hemos visto, esta que vamos a ver y las otras tres que vendrán en los siguientes días, el Señor siempre esta palabra yo soy, o este nombre yo soy, siempre está en tiempo presente. Y también, hermanos, la tercera cualidad, este nombre yo soy siempre está en singular, siempre en singular. ¿No? ¿Qué significa esto? Esto significa que no hay otro buen pastor, no hay otro, solamente hay un buen pastor. ¿Y cómo se llama? Jesús. Sí, solamente hay uno que puede decir, yo soy la puerta. No hay otra puerta. Por eso es singular, por eso es, único, ¿sí? Y también, hermanos, yo soy el buen pastor, está en singular. Siempre, siempre va a ser igual. Las 7, cuando el Señor Jesús dice en Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida, es porque nadie más puede ser eso. Nadie más puede levantarse y decir, hey, yo soy la resurrección y la vida. Jamás nadie puede decir eso. En Juan 14:6, cuando Él dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. De la misma manera, nadie puede decir eso, que Él es el camino, la verdad y la vida. Y en Juan 15, cuando el Señor Jesucristo nos dice, yo soy la vid verdadera. En cada una de estas declaraciones, hermanos, son especiales y son muy importante entenderlo, porque el Señor siempre habla en singular, siempre de una manera única, y es por la sencilla razón de que no vamos a encontrar
otra puerta, de que no vamos a encontrar otro camino, de que no vamos a encontrar otra luz del mundo más que solo el Señor Jesucristo, ni mucho menos vamos a encontrar otro pan que satisfaga nuestra necesidad, porque solamente hay uno que es el pan de vida. Y así, hermanos, cada una de ellas tiene las mismas cualidades, ¿sí? Siempre en primera persona, siempre en tiempo presente y siempre en singular. Y hay algunos pasajes en la Biblia, en el Antiguo Testamento, donde nuevamente les recuerdo, para la gente que estaba escuchando al Señor Jesucristo decir, yo soy el buen pastor. El Señor, hermanos, y el público que tenía, cuando escuchaba de el pastor, siempre tenían en mente al Padre, siempre tenían en mente a Dios. Y para ello, hermanos, un pasaje conocidísimo del Salmo 23. ¿Se recuerdan del Salmo 23? Solamente para recordarlo, vamos a leer el Salmo 23. ¿Sí? Leamos, dice la Escritura en el Salmo número 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El pueblo de Israel sabía, hermanos, que él tenía un pastor. Y también sabía que ese pastor era Jehová de los ejércitos, que era Jehová el Señor. Y el Salmo 23 es un himno que el pueblo de Israel cantaba: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y entonces ahora, en Juan capítulo 10, viene Jesús y se presenta: yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y entonces el Señor, vamos a ver ahorita algunas otras, las declaraciones que completan esta frase o este nombre de yo soy el buen pastor. Pero también me gustaría que viéramos allá en Ezequiel capítulo 34. Una referencia con respecto al pastor. Ezequiel capítulo 34. Y quiero leer, todo el capítulo habla acerca de los pastores y del pastor. Pero en Ezequiel capítulo 34, versículo 12, versículo 11, dice así en adelante: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras. Las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Jehová el Señor. Y sigue hablando
con respecto a lo que el Señor hará con las ovejas. Y allá en el versículo 25, hermanos, sigue hablando el Señor y dice, y estableceré con ellos pacto de paz, y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad, y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Y el árbol del campo dará su fruto, y la tierra dará su fruto, y estarán sobre su tierra con seguridad, y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyundas de su yugo, y los libre de mano de los que se sirven de ellos. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán, sino que habitarán con seguridad, y no habrá quien las espante. Y levantaré para ellos una planta de renombre, y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra, ni ya más serán avergonzados por las naciones, y sabrán que yo, Jehová, su Dios, estoy con ellos, y ellos son mi pueblo, la casa de Israel, dice Jehová el Señor. Y vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. Pero el pueblo de Israel sabía esta figura o esta similitud entre el pueblo de Dios y el pastor. Y el pueblo de Dios, allí en Juan capítulo 10, hermanos, se está refiriendo, bueno, en cierta manera, ¿verdad? O de una manera específica. El redil, hasta ese momento, era el pueblo de Israel. Ellos eran el rebaño de Dios. Ellos eran las ovejas del Señor, y el Señor era el pastor. Y aquí en Juan capítulo 10, ahora el Señor Jesús se presenta como el eternamente existente, como el yo soy, como Dios mismo, uno con el Padre, y dice, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y entonces, hermanos, en el versículo 14, en el versículo 14 nos dice de Juan capítulo 10, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conozco, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Y versículo 16, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Y es obvio, ¿verdad? Pensar que el Señor se está refiriendo a aquellas ovejas que hasta el día de hoy estamos aceptando a Jesucristo, a personas que están reconociendo a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y saben, siempre va a haber ovejas viniendo a este redil del Señor, y el pastor o el buen pastor es el Señor, ¿sí? Y entonces, hermanos, quiero ver esta porción de la escritura desde tres puntos de vista. Y primero es Jesús el buen pastor, el origen, ¿sí? El origen, de dónde, cómo nace esta conversación, cómo el Señor Jesús se enfrasca en esta conversación con las personas que tienen a su alrededor. Y vamos a ver allí al final del versículo 9, del capítulo 9, perdón, de Juan. Todo el capítulo 9 nos habla de un milagro extraordinario, bueno, de un milagro del Señor, ¿verdad? Porque decir un milagro extraordinario, pues es redundar, porque todos los milagros son extraordinarios. Pero nos habla de un milagro del Señor, vaya, que un ciego, allí en Juan capítulo 9, si ustedes están allí, dice el versículo 1, al pasar, vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que dura el día. La noche viene cuando nadie puede trabajar, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva,
y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Este hombre ciego de nacimiento. Y entonces, hermanos, toda la historia sigue la historia de este milagro, porque la gente, en vez de alegrarse, los líderes del pueblo, en lugar de alegrarse y decir, wow, gloria a Dios que este hombre nunca había visto y ahora ve por la obra del Señor, pero no se alegraron. Y el capítulo 9 termina, leo a partir del versículo 30, vamos. Juan 9:30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Y qué hicieron? Vámonos, ¿no? Qué compasivos, ¿no? O qué misericordiosos con aquel que había estado ciego toda la vida. Se ponen a discutir entre quién era Jesús, entre que si era pecador o que si no era. Y este hombre simplemente les dice, oigan, ¿saben algo? Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Y entonces, hermanos, en el versículo 35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Y le adoró. Adoró a Jesús porque reconoció que Él era el Señor, que Él era Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, Jesús, el buen pastor, está el Señor hablando de esto. Los fariseos, los líderes religiosos del momento, en lugar de aceptar a esta persona, le cierran la puerta y le expulsan de la sinagoga. Y entonces, todo esto está sucediendo, todo esto está pasando. Y el Señor, hermanos, en el capítulo 10 y en el versículo 9, o en el versículo 7 que vimos hace 8 días, Él le dice, no sé, yo estoy pensando que está este hombre allí, el que había sido ciego, del otro lado están los escribas y fariseos que le están acusando, que están pensando, ¿quién es este hombre? ¿Por qué acepta la adoración? ¿Por qué dice que Él es el yo soy? Y el Señor dice, yo soy la puerta. Tratando, me imagino, ¿verdad? O viendo el contexto, tratando de decirle al Señor, ¿sabes qué? Esos te cerraron la puerta, pero yo soy la puerta. Estos te cerraron la puerta, o estos te cerraron la puerta del templo, de la sinagoga, estos te expulsaron de cierto lugar, pero yo soy la puerta. No te preocupes. No necesitas pasar por esa puerta, necesitas pasar por esta puerta. Y por eso el Señor les dice, yo soy la puerta. Y sigue la conversación hablándonos, y este ciego, no sé, pensemos por un momento, este ciego necesita ayuda, ¿no? Nunca había visto, desde que nació nunca había visto. Entonces, por primera vez abre los ojos y contempla a todo color lo que está pasando a su alrededor. Lo más lógico es pensar que va a haber alguien que le va a tomar de la mano y le va a decir, mira, estas cosas que tú ves aquí se llaman casas. Hasta este momento el hombre, hermanos, nunca había visto una casa, nunca había visto nada material, jamás. Jamás había visto absolutamente nada. Es de suponer que necesita ayuda. Pero aquellos encargados de ofrecer ayuda
se la niegan totalmente y lo tratan de loco y lo tratan de ignorante. Y en pocas palabras, ¿verdad? Allí al terminar el capítulo 9, o casi en el versículo 34, respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y lo expulsaron. Entonces, era obvio. Estos maestros de la ley, estos sacerdotes, estos escribas y fariseos, ¿cómo se van a poner a discutir con alguien que nunca ha visto nada? Y está en este momento la conversación y el Señor, hermanos, nuevamente en el versículo 11, lanza su cuarta declaración y dice: yo soy el buen pastor. Y en cierta manera me imagino que el Señor le está diciendo a este hombre: ¿sabes qué? Usted no necesita a estas personas. Lo rechazaron, le cerraron la puerta, lo corrieron. No sé si este hombre había solicitado ser miembro de la sinagoga, pues iba a pedir limosna ahí. No sé si este hombre había solicitado con los escribas y fariseos o los líderes de la sinagoga venir: oigan, acéptenme, pero no se ve en la conversación, pero sin quizás haberlo solicitado, pues ya lo expulsan de la sinagoga y le dicen: ¿sabe qué? Váyase por otro lado. Y entonces el Señor Jesús le dice: ¿sabes? No te preocupes, yo soy el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Yo soy lo que tú necesitas en este momento. Entonces el Señor, hermanos, basado en el contexto y viendo el contexto inmediato de este pasaje, Él tiene, el Señor, a quien decirle y por qué razón presentarse como el buen pastor. Yo soy el buen pastor. Y entonces, hermanos, número 2, Jesús el buen pastor, el significado. El significado. Este pastor fue profetizado desde mucho antes de su venida en el Antiguo Testamento. Ya leímos Ezequiel 34, pero les invito a que leamos Miqueas capítulo 5, versículo 4. Miqueas capítulo 5. Y si leemos unos versículos antes, vamos a entender claramente que habla de Jesús, que habla del buen pastor. Y dice el versículo 1 al versículo 4 de Miqueas 5: rodéate ahora de muros, hija de guerreros, nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. ¿De quién está hablando? De Jesús. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel, y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra, y este será nuestra paz. Jesús, Él los apacentará. Él será el pastor que vendrá y apacentará no solamente a un pueblo literal, no solamente a una nación, sino a todo aquel que crea que Él es el Señor, y será parte de sus ovejas y será parte de su redil. Pero el buen pastor solamente es uno: Jesucristo. Solamente uno. Y allá en Zacarías también, capítulo 13, versículo 7, nos habla
Zacarías, capítulo 13. Versículo 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos, hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Pero sin duda que es una alusión a cuando el Señor es herido de muerte, vamos a decirle así, ¿verdad? Pero se recuerdan cuando capturan al Señor, cuando aquella noche, ¿no? Aquella tarde, cuando el Señor es entregado en manos de los líderes religiosos. ¿Qué hacen las ovejas, hermanos? Hiere al pastor y las ovejas serán dispersadas. Y es lo que sucedió. La mayoría de las ovejas corrió. El Señor Jesús, hermanos, fue anunciado desde siglos antes de su venida como el pastor que vendría, como el buen pastor, ¿sí? El Nuevo Testamento nos habla de cómo los escritores y la iglesia y los apóstoles reconocieron en Jesús ese buen pastor. Y allá en 1 de Pedro 2:25, Primera de Pedro 2:25 nos dice lo que Pedro habla acerca de este pastor. Y generalmente, ¿no?, se escribe, cuando se escribe la palabra pastor refiriéndose al Señor Jesucristo, siempre será con mayúscula, ¿verdad? Con P mayúscula, porque saben que no es un pastor entre un montón, ¿verdad? No es un pastor entre la multitud, es el pastor. Y en 1 de Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Cuántos andábamos descarriados? Todos. Pero habéis vuelto al pastor. Y nuestro buen pastor es Jesús. Ahí mismo en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Les está hablando el apóstol Pedro a los ancianos de la iglesia y les está diciendo cómo debiese ser el cuidado, cómo debiese ser su trabajo con respecto al pastoreo en la iglesia. Pero allí en el versículo 4, hermanos, de 1 de Pedro 5, dice, y cuando aparezca, ¿quién, hermanos? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El príncipe de los pastores, ¿quién es? ¿Puede haber otro? No puede haber otro. Solamente es uno. Jesús, el buen pastor. Solamente uno. Allá en Hebreos, capítulo 13, versículo 20, también el escritor de Hebreos hace una alusión al Señor y le llama de una manera preciosa. Hebreos 13, versículo 20. Dice de la siguiente manera, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. El gran pastor. Nuevamente, como ya lo veíamos, el príncipe de los pastores, solo uno. El gran pastor de las ovejas, solo uno. Y así, hermanos, cada alusión que se hace al pastor, o cada alusión que se hace de esta palabra pastor refiriéndose al Señor Jesucristo, siempre nos da a entender que solamente es uno, que solamente es Él, el buen pastor. Y para terminar, Apocalipsis 7:17.
Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Quién los pastoreará? Que hay ahí como algo curioso, ¿verdad? El Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo, el pastor. Él los pastoreará, ¿verdad? Y dice, y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y así, hermanos, cada alusión, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, hablando del pastor que vendría, hablando del pastor que estará por toda la eternidad, siempre refiriéndose a Jesús. Yo soy el buen pastor, lo dice una vez más. Dios advirtió a la iglesia que vendrían algunos que se dirían pastores o maestros, pero que realmente no son falsos, ¿sí? Y vamos a ver algunos de ellos allá en Isaías 56. Comienza la historia por el pueblo de Israel. Siempre ha habido o hubo, ¿verdad?, falsos pastores, falsos maestros, y el Señor alerta a la congregación, el Señor alerta a la iglesia cristiana de que tengan cuidado, porque vendrían algunos que dirían, yo soy el pastor, pero no es verdad. Isaías 56, versículo 10. Está tremendo, pero dice, hermanos, sus atalayas son ciegos, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, no pueden ladrar, soñolientos, echados, y aman el dormir. Qué tremendo, ¿no? Está hablando de aquel que debía ser el que anunciara, pues, el pastor, los atalayas del pueblo, que advirtieran el peligro, que sonaran la trompeta y dijeran, viene el peligro, cuidado. Pero no lo hicieron. Y el Señor habla tremendo contra esos pastores que no cumplieron su tarea, contra aquellos que debían anunciar, que debían alertar, que debían amonestar del peligro, y no lo hicieron. Y saben, son las palabras más fuertes que usted y yo podamos escuchar contra los pastores del pueblo de Israel. Allí mismo, adelante en Jeremías, el libro de Jeremías habla también muy fuerte contra los pastores que no cumplieron su tarea. Jeremías capítulo 10. Jeremías 10, versículo 21. Porque los pastores se infatuaron y no buscaron a Jehová. Por tanto, no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Capítulo 12, versículo 10. Muchos pastores han destruido mi viña, hollaron mi heredad, convirtieron en desierto y soledad mi heredad preciosa. Capítulo 23 de Jeremías, igual. Ay
los pastores que destruyen y dispersan las ovejas en mi rebaño, dice Jehová. Por tanto, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas y las espantasteis, y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras, dice Jehová. Y por último, Jeremías 50. Jeremías 50, versículo 6. Ovejas perdidas fueron mi pueblo, sus pastores las hicieron errar, por los montes las descarriaron, anduvieron de monte en collado y se olvidaron de sus rediles. Pero hermanos, el Señor habla contra los pastores. Aquellos que debían cuidar el rebaño no lo hicieron. Y una vez más, en Ezequiel 34. En la historia del pueblo de Israel hubo pastores. El pueblo de Israel desde sus inicios, ¿verdad? Desde su misma fundación, fue un pueblo de pastores y de ovejas. Un pueblo que cuidaba ganado. Y no sé si ustedes se recuerdan, pero allá en Génesis, cuando José manda a traer a su papá y viene toda su familia a Egipto, ¿se recuerdan? Y José les dice a sus hermanos: ¿saben qué? Cuando los presente delante de Faraón, ustedes le van a decir: nosotros somos pastores de ovejas, somos gente de ganado que se dedica a cuidar ganado. Pero desde mucho tiempo atrás, esta comparación del pueblo con ovejas y de Dios como el pastor era muy conocida. Era muy conocida. De tal manera que cuando el Señor Jesús viene y se presenta: yo soy el buen pastor, yo soy el pastor. Es obvio, ¿verdad? Como ya lo hemos visto con las declaraciones pasadas, hubo quien se ofendió, pero hubo también quien creyó en él. Y allí en Ezequiel 34 nos dice todo el capítulo habla de profecía contra los pastores de Israel. Y del versículo 2 al versículo 10 nos dice: vino a mí, desde el 1 leo: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecisteis a las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase, ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Jehová. Vivo yo, ha dicho Jehová el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presa de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor: he aquí, yo estoy contra los pastores, y demandaré mis ovejas de su mano, y les haré dejar de apacentar las ovejas,
ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas, y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas, y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Pero hermanos, una y otra vez, esta figura del pastor de las ovejas, el pueblo de Israel se lo tenía bien conocido, pero el Señor dice: hubo pastores y fueron malos, no hicieron su trabajo como lo debían hacer, y el Señor habla duramente contra ellos. Y en el Nuevo Testamento, dentro de la iglesia, dentro de este redil que conformamos la iglesia cristiana, también siempre el Señor alerta, siempre el Señor está alertando: tengan cuidado con falsos maestros, con falsos pastores. Tengan cuidado. Una y otra vez lo dice, y vamos a ver algunos versículos como ahora la historia se vuelve a repetir. Allá en el pueblo de Israel, los pastores que estaban para cuidar y para apacentar y alimentar al rebaño del Señor, no lo hicieron. Y ahora en el Nuevo se vuelve a repetir la historia en el Nuevo Testamento dentro de la iglesia cristiana, de cómo muchos pastores, hermanos, no están haciendo bien su trabajo. Y saben, ahorita estaba meditando, no estamos haciendo quizás bien nuestro trabajo, porque a veces prefiere uno, ¿no?, hablar en o ¿cómo se dice? Que no incluirnos, ¿no? Pero hermanos, creo que muchos pastores, muchas personas que pastorearon y que por alguna cosa, por pecado, fallaron delante de Dios, no siempre fueron malos, ¿no? Hubo quien fue bueno. Pero el Señor nos llama y nos alerta contra ellos. Y allí en Mateo 7, versículo 15. Dice el Señor Jesucristo: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Cuidado, ten cuidado. Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, versículo 29, el apóstol Pablo se está despidiendo de los ancianos de Éfeso. Y es una historia preciosa, pero alerta a la iglesia de Éfeso, a los ancianos, ¿verdad? Y en el versículo 29 dice: porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces. ¿Qué dice, hermanos? Que no perdonarán el rebaño. No lo perdonarán. Y sigue diciendo, esto a mí es lo que más, me impacta. El versículo que sigue, porque dice: y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Ten cuidado. Y no está de más, ¿verdad? Vamos a decir que buen pastor solo hay uno, el Señor. Y si usted no es de ese redil del buen pastor, si usted no está siguiendo a Jesús,
y pone su vista en cualquier hombre, por muy bien que se vea, estamos cometiendo un error. Porque somos del redil del Señor. Pero debemos estar alertas, y usted debe estar alerta de no poner la mirada y poner los ojos en el lugar equivocado. Porque ha habido falsos maestros, ha habido falsos pastores o malos pastores. Y déjenme decirles algo, hermanos, y seguirá habiendo, y seguirá vigente, y seguirá habiendo. Siempre que esté la iglesia, va a haber gente que quiera aprovecharse de entre nosotros mismos aún. El apóstol Pablo lo dijo, ¿verdad? Y no lo dijo como una profecía, pero sí lo dijo como una advertencia. Y de entre nosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas. Entonces, cuidado de estar siguiendo al pastor equivocado. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Pero hubo también falsos pastores entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. ¿Y cuántos seguirán sus disoluciones? Muchos. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia, no por amor, no porque quieran el beneficio de la iglesia, pero por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Pero siempre, hermanos, existe el riesgo. Siempre va a existir este riesgo y esta advertencia de cuidado. Como líderes, como pastores de las congregaciones, estamos llamados a ser ejemplo en cada área de la vida. Es una responsabilidad, hermanos, el pararse y compartir la palabra de Dios. De verdad, es una responsabilidad, vaya, tremenda. Pero aunque el líder sea un buen ejemplo y sea digno de imitar, usted y yo no debemos poner nuestros ojos en él. Mucho menos, ¿verdad? Si no está cumpliendo con su trabajo cabalmente. Pero debemos estar alertas. En Primera de Juan, capítulo 4. Primera de Juan, capítulo 4. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Muchos, cantidad, y día a día se levantan más y nuevos falsos profetas. Y hermanos, por experiencia y por el ver la situación de la iglesia en general, y a veces me gusta estudiar, me gusta leer cuando hay artículos de la iglesia en general, pero cuando ha habido estas personas que, como dice aquí la palabra, ¿verdad? Que muchos falsos profetas han salido por el mundo, desafortunadamente, mucha gente es la que va tras ellos. Y personas que estuvieron en iglesias donde se predicaba correctamente la palabra de Dios,
donde se exhortaba a los hermanos a vivir conforme al Señor, conforme a su palabra, aún mismo pastores, gente que ha estudiado la palabra, gente que ha graduado de seminarios importantes, han ido tras falsas doctrinas, tras falsos maestros. Por eso la exhortación. Esté alerta, no crea cualquier cosa que le dicen. No crea cualquier cosa que ve usted en la televisión, por espectacular que se vea. Tenga cuidado, dice el Señor aquí, probad los espíritus si son de Dios. Probadlos. Pero si usted no escudriña la palabra, si usted no es lento para estudiar la palabra, para leerla, ¿usted cree que va a poder probar un espíritu si es de Dios? ¿Usted cree que yo voy a poder discernir si es la palabra del Señor la correcta que se está predicando? No. Y por último, hermanos, leo Judas capítulo 4. Versículo 4. Toda la carta de Judas es una advertencia contra los falsos maestros. Toda la carta. Y en el versículo 4 de Judas dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y si usted sigue leyendo, todo el capítulo habla de cómo se manejan estas personas. Pero tener cuidado. Entonces, hermanos, el Señor Jesús viene el día de hoy, y obvio, en ese momento cuando este ciego fue sanado, y Él se presenta como: yo soy el buen pastor. Y usted y yo estamos llamados a ser parte de su redil, del buen pastor. Y número 3, para concluir, Jesús, el buen pastor, el propósito. El propósito. ¿Qué propósito tiene el Señor, hermanos? Sobre todo el Señor da, o encuentro 3, ahí en Juan capítulo 10, versículo 11. El primero, en el versículo 11, dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. El buen pastor da la vida por sus ovejas. Y lo demostró, ¿verdad? Lo demostró tiempo más adelante, dando la vida por cada uno de nosotros, dando la vida por sus ovejas. En el versículo 15 encontramos que dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente el Señor recuerda y reitera: el buen pastor su vida da por las ovejas. Él murió por cada uno de nosotros. Y en el versículo 16 de Juan capítulo 10 nos dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Entonces el Señor, hermanos, encontramos en cuanto al propósito, fue dar la vida por las ovejas y traer, ¿verdad?, otras ovejas que no eran de este redil, y cada día está trayendo más y más y más ovejas al redil, porque ese es su propósito, porque ese es el objetivo, que más gente conozca a Jesús, el buen pastor, que más gente conozca, hermanos, que en el Señor Jesucristo pueden encontrar lo que ellos necesitan, un pastor. Y puse aquí una lista de cosas que como pastor el Señor Jesucristo nos da, y son 5 de esta lista. Puse: el Señor, hermanos, conforme a su función como pastor, nos da cuidado. ¿Están de acuerdo? ¿Tiene cuidado de nosotros? Claro. Nos da atención.
nos da atención, nos da alimento. ¿El pastor nos da alimento, hermanos? Claro que sí. Nos da dirección. Y por último, un pastor, el buen pastor, nos da seguridad. Nos da seguridad. Pero sobre todas estas cosas, Él da la vida por cada uno de nosotros. Él dio la vida por nosotros de tal manera que Él puede decir: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Pero nuevamente, como veíamos hace 8 días, en aquella puerta, ¿verdad?, que el Señor Jesucristo dice: yo soy la puerta de las ovejas. ¿Quién entraba por esa puerta? Ovejas nada más. Las ovejas. Así el Señor, con esta cuarta declaración: yo soy el buen pastor. Y el buen pastor, ¿por quién da la vida, hermanos? Por sus ovejas. Por sus ovejas. Y usted y yo necesitamos ser ovejas de este pastor, de este redil, de Jesús, del buen pastor. Y hermanos, para concluir, leamos juntos el versículo 22 al versículo 29. Dice de la siguiente manera, lean conmigo por favor, versículo 22 al versículo 29. Dice: celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno, y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón, y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Si usted y yo somos parte del redil del Señor, dice la palabra de Dios que estamos seguros en Él, porque nadie las puede arrebatar de su mano. Nadie, jamás. Y así, hermanos, concluimos. Y solamente les recuerdo, Jesús dice: yo soy el buen pastor. Y ustedes y yo, hermanos, debemos estar agradecidos con Dios porque somos parte de este redil, porque somos parte de las ovejas y del redil y del rebaño del Señor. Sí, Jesús, el buen pastor. Y además, ¿no?, como por si fuera poco, pues estamos en la iglesia Jesús, el buen pastor, ¿verdad? Así que, hermanos, una cualidad de personas que están en este redil es, dice el versículo 27, mis ovejas, ¿qué? Oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Está usted escuchando la voz del Señor, hermanos? Sí, digo, hago esta pregunta no de una manera literal que esté escuchando la voz de Dios, pero ¿está escuchando al Señor? ¿Es usted su oveja? ¿Está seguro que es su oveja? ¿Está seguro que es parte de Él? ¿Conoce al Señor? Porque el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y me siguen. ¿Sí?